Estudiantes, espero que se encuentren bien ustedes y también toda su familia. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de la economía, es la segunda parte. Vamos a ver las escuelas económicas tanto en la etapa precientífica como las escuelas económicas en la etapa científica y posteriormente vamos a desarrollar una pequeña práctica. Bien, entonces comenzamos con las escuelas económicas de la etapa precientífica. Estas escuelas existieron cuando la economía todavía no adquiría su carácter de ciencia. Las primeras manifestaciones se van a dar en la antigüedad, en la antigua Grecia, sobre todo con dos pensadores, Platón y su discípulo Aristóteles. Platón plantea un comunismo, el comunismo platónico se le llama en la actualidad, donde nos decía que no deberían existir las propiedades privadas, sino que todo debería ser de todos y que deberíamos de vivir en comunidad, de ahí el nombre de comunismo. Por el contrario, Aristóteles, su discípulo, pensaba que la propiedad privada era necesaria para mantener el orden y el equilibrio de la sociedad, si no todo sería un caos, nos dijo Aristóteles. Unos nacen para gobernar y otros para ser gobernados. Con esto quiso decir Aristóteles que él incluso defendía la propiedad privada de personas por otras personas, es decir, la esclavitud. Bien, entonces ahí tenemos en la antigua Grecia. Luego ya tenemos más adelante la escuela escolástica. Esta escuela aparece en la Edad Media. Su máximo representante, Santo Tomás de Aquino, con su obra principal Suma Teológica. ¿Qué afirmaba Santo Tomás? Bueno, él dijo que ni la extrema pobreza ni la extrema riqueza son buenas. Siempre tendríamos que hallar el justo medio, ni poco ni mucho, lo necesario, lo medio. Otra cosa que hizo Tomás de Aquino es predicar. Él decía que la usura es condenada por Dios. La usura consiste en prestar dinero a otra persona, pero con la condición de que cuando esa persona te devuelva tu dinero, te va a devolver algo más. En otras palabras, es un interés, prestar con intereses, cosa que se ve hoy mucho, ¿verdad? Sin embargo, en la Edad Media, pues no, la usura era vista como una cosa mala, que un poco compasiva, pero ya vemos cómo van cambiando los tiempos. La siguiente escuela que surgió fue la mercantilista. Esta ya surge en los primeros años de la Edad Moderna. Eh, Esta escuela sostenía que la riqueza se da por la acumulación de metales preciosos, como el oro y la plata. También sostenía que la riqueza se generaba a través de la acumulación del dinero. Es por estas épocas que España va a conquistar el Perú y bueno, siguiendo la doctrina de esta escuela es que va a comenzar a extraer el oro y la plata del Perú muy rápido, ¿no? A toda costa. ¿Por qué? Con el objetivo de acumularla y así generar riquezas. Bien, ahora vamos a ver las escuelas económicas, pero en la etapa científica. La primera escuela va a ser la escuela fisiocrática, va a surgir en Europa a finales de la segunda mitad del siglo XIII. El máximo representante de esta escuela es el francés Francisco Quesnay, quien va a escribir una obra cuyo nombre es Cuadro Económico y ahí se van a detallar los principios de la escuela geográfica, pero el principal postulado de esa escuela es que sostenía que la riqueza de una nación proviene de la producción de la tierra, es decir, de la agricultura. La escuela fisiocrática significa un hito en la historia porque con esta escuela se da origen a la ciencia económica, porque esta escuela es la que va a emplear por primera vez el racionalismo. Bien, luego tenemos las famosas escuelas. La escuela clásica que surge a finales del siglo XVIII, su personaje más representativo es Adam Smith y su obra máxima es La riqueza de las naciones, la cual fue publicada en el año 1776. Con esta obra dijimos la economía adquiere el carácter de ciencia. Las principales ideas de la escuela clásica son primero que la fuente de riqueza es el trabajo. Otra idea importante sostiene que el interés privado es el motor de la vida económica.
¿Qué quiere decir esto? Que todo funciona por el interés privado que tiene cada persona por salir adelante. No un interés colectivo, sino que cada quien vela por lo que quiere y cada quien se esfuerza por conseguirlo. Otra idea que nos deja esta escuela es que la economía se regula sola. Nos dice que no debe intervenir el Estado, no debe intervenir nadie en los precios de una economía o de un mercado, porque ésta se regula a través de la mano invisible. Luego también tenemos la ley de Say. La ley de Say fue introducida por David Ricardo, un personaje también importante de la escuela clásica. La ley de Say dice que toda oferta crea su propia demanda. Bueno, esas son las principales ideas de la escuela clásica. También acá se incluyen el libre mercado, el libre comercio, y lo que también se va a dar acá es la división del trabajo. Posteriormente a esta escuela surge la escuela socialista, también una muy conocida en la actualidad, más o menos en la segunda mitad del siglo XIX. Su máximo representante, Carlos Marx, con su principal obra, El Capital. Algunos aportes de esta escuela están, nos dice que la fuente de la riqueza es el trabajo. Miren, aquí coincide con la escuela clásica. El otro aporte es la teoría de la plusvalía. Carlos Marx sostiene que la plusvalía es el trabajo que realiza el obrero, pero por el cual no es remunerado, sino que la paga de ese trabajo la recibe el asalariado, el capitalista. Entonces, la plusvalía es el trabajo no remunerado, que se queda con los grandes productores, empresarios, capitalistas o inversionistas. Luego sostiene que en la sociedad existen clases antagónicas. ¿Qué quiere decir esto? Que la clase obrera está en total desacuerdo y en total enfrentamiento con la clase capitalista, ¿no? Obreros versus capitalistas, son enemigos, nos dice. Otra idea que propone esta escuela económica es que no exista la propiedad privada, todo debe ser para todos. Tanto la escuela clásica como la escuela socialista van a perdurar hasta la actualidad y forman importantes sistemas económicos de los cuales muchos países rigen sus economías en el actuar de hoy. Posterior a esto, bueno, ahí vemos los capitalistas que decía Carlos Marx y la clase obrera, ¿no? Siendo explotada, como él decía. Posterior a estas escuelas tenemos la escuela neoclásica. La escuela neoclásica surge en Europa a inicios del siglo XX y su máximo representante va a ser Alfred Marshall. Algunos aportes de esta escuela neoclásica son que refuta la tesis del socialismo, refuta totalmente, no acepta ningún punto del socialismo. Y aquí también aparece la teoría del mercado. Con la escuela neoclásica es importante también reconocer que aparece la microeconomía. De hecho, Alfred Marshall es considerado como el padre de la microeconomía. Bien, si bien la escuela neoclásica refuta la teoría de la escuela socialista, no está de acuerdo en todo tampoco con la escuela clásica. Por eso es que adopta el nombre de neoclásica. La diferencia entre la escuela clásica y la escuela neoclásica es la teoría de los precios, ¿no? Cómo deben ser determinados los precios. En otro caso, o con otro nombre, sería llamado la teoría del valor, pues para la escuela neoclásica el valor de un bien debe estar determinado por la oferta y por la demanda. Oferta y demanda determinan el valor de un bien, mientras que para la escuela clásica el valor de un bien está relacionado directamente con su costo de producción. Después de la Primera Guerra Mundial aparece la escuela keynesiana, más o menos desde 1930, cuyo principal representante es John Maynard Keynes. John Maynard Keynes niega la ley de Say, niega la ley que dice que la oferta crea su propia demanda, la niega totalmente. Keynes no es un socialista, Keynes es un capitalista, sin embargo, va a decir que el Estado sí debe intervenir en temas económicos, pero ¿cuándo? ¿Y de qué forma? Nos dice que el Estado debe intervenir, pero como mecanismo para regular el desempleo y la crisis generalizada. Entonces, en otras palabras, lo que Keynes nos dice
que el Estado sí debe intervenir en economía, pero solamente para evitar que haya una crisis total, ¿no? Si no es por ese motivo, mejor que ni se asome. John Maynard Keynes, al hablar de los estados, de muchos estados, va a ser el fundador de la macroeconomía. De hecho, a él se le conoce como el padre de la macroeconomía. La última escuela que vamos a ver es la escuela monetarista, surge más o menos en el año 1955 y Milton Friedman es su principal representante, ¿no? Esta escuela va a rechazar nuevamente el modelo keynesiano. Rechaza totalmente que el Estado tenga que intervenir, así sea para evitar la crisis, no debe intervenir el Estado. Una idea también que aporta son los fenómenos de los precios son causados por los fenómenos monetarios. Esta escuela se va a dedicar a estudiar la inflación, la deflación, por ejemplo, o la devaluación. Todos estos problemas o fenómenos económicos se va a encargar de estudiar esta escuela. Una idea, podríamos decir así, la principal de ellos es que el Estado no debe intervenir en economía. ¿Por qué? Porque nos dice que cuando el Estado interviene en economía, lo único que hace es empeorarla. Por lo que esta escuela propone la absoluta liberalización de los mercados, un mercado libre en todos los sentidos. Bueno, ahora vamos a ver una pequeña práctica. La primera pregunta nos dice, ¿qué sostiene la tesis de la escuela socialista respecto al sistema capitalista? Bien, la tesis de la escuela socialista sostiene que en el sistema capitalista existe explotación hacia las masas, por lo que propone una transformación social. Bueno, ¿cómo así? Nos quiere decir que en el sistema capitalista los grandes productores explotan a los trabajadores y que incluso se quedan con parte de su dinero, no les pagan todo lo que les deberían pagar, nos dice la tesis socialista, por lo que propone una transformación, pero nos dice que para hacer esta transformación es necesario hacer la revolución, ¿sí? Entonces, esto es lo que propone la tesis socialista. La pregunta número 2. ¿En qué se diferencia la escuela clásica y la escuela neoclásica? La principal diferencia entre ambas escuelas se encuentra en la teoría del valor, ya lo dijimos hace un momento. Para la escuela clásica, el valor de un bien está determinado por su costo de producción. Y en cambio, para la escuela neoclásica, el valor del bien está determinado por la ley de la oferta y la demanda. Entonces, para la escuela neoclásica, el valor de un bien no es estable. Esa es la principal diferencia que existe entre ambas escuelas. El número 3. ¿Qué pensamientos tienen en común la escuela clásica y la escuela socialista? Bueno, el pensamiento en común es que ambas afirman que la fuente de la riqueza es el trabajo. Ambas lo dicen. La pregunta número 4. ¿Qué propone la escuela socialista en cuanto a la participación del Estado en temas económicos? Bien, la escuela socialista propone que el Estado tiene que participar de manera directa en la economía y tiene que regularla. ¿Por qué? Para que los obreros no sean explotados, para evitar que los obreros sean explotados por las empresas privadas, el Estado tiene que tomar cartas en el asunto y él dirigir la economía, siempre y cuando con la intención de proteger a los obreros. Bien chicos, hasta acá hemos llegado. Recuerden que en realidad esto es para que tengan nada más una noción de lo que se va a hacer en clase. Todo este tema se va a volver a hacer en aula. Y nada, espero que se encuentren bien. De nuevo les digo, ustedes y su familia. Y nos vemos pronto.